La Biblia no habla de una serie aislada de historias, sino de una única historia, la historia de Dios y su plan para las naciones del mundo. Cuando examinamos la obra de Dios a través de su libro, vemos cómo Él se hará conocer en todas las naciones y guardará la gloria de su nombre para sí mismo. Desde el comienzo de los tiempos, Dios ha estado obrando para llevar a cabo su propósito. En el libro de Isaías 46 dice: yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que desee. Mi nombre es Luciano Urías Montoya. Tengo 7 años como misionero aquí en el país de Perú. Pues mi llamado a las misiones fue muy, se puede decir, muy temprano que yo había aceptado al Señor. Y en la reunión de jóvenes recuerdo que la hermana Miriam Gagiola habló acerca de las misiones, cómo ella trabajaba en Centroamérica. Y al final de lo que ella habló, pues yo quedé impactado de lo que eran las misiones, de lo que era ver la necesidad de la gente en otro lugar que yo no miraba en el país donde yo vivía. Y al final hizo una pregunta y dijo: si usted quiere servir a Dios en las misiones, voy a estar en ese lugar, y señaló un lugar en específico. Me hicieron esta pregunta: ¿qué sintió usted al momento de aceptar a Jesucristo? Y yo dije: quiero ir a decirle a mis amigos que hay cosas mejores de las que nosotros hacemos y que hay una vida mejor de la que nosotros creemos. Recuerdo que el obispo volteó y me miró así nada más, y yo le hice también de allá de las sillas, ¿sí? Y dijo: el hermano Luciano Urías es el candidato a misionero del distrito de Los Mochis. Y así fue como nosotros, tanto mi esposa y yo entendí que el llamado no era mío nada más, que era de mi esposa y pues desde luego también de mis hijas. Y fuimos la primera generación, la generación alfa. Recuerdo que algunos no sabían realmente a qué iban. Fue algo bien emocionante porque es misiones, pero nos hablaron muy claramente. Y yo agradezco a Dios porque se estableció esta escuela dentro de la iglesia, porque nos hablan lo que son las misiones, y ya no vas nada más como algo soñador, sino vas a una realidad, y sabiendo esa realidad, pues tú le dices al Señor: yo quiero ir a hacer esto. Perú es un país que tiene muchas tradiciones costumbristas, le llaman acá. Cada pueblo, más todo el año hay fiestas costumbristas en todo el país. Están muy metidos en esto de la idolatría. Y luego en la parte en lugares se usa mucho el chamanismo, la macumba. Como país es un gran país, lleno de riquezas. Entonces, lamentablemente, el mismo peruano no lo está explotando, no lo está disfrutando. En palabras de un peruano te lo digo, el peruano dice: somos un pobre sentado en un banco de oro. Al estar en el Perú, es inevitable darse cuenta de su gran diversidad étnica. Por eso, lo elegimos como una de las bases de entrenamiento intercultural hacia los no alcanzados. La AMA trabaja en alianza con CILTA y tuvimos la oportunidad de platicar con su director. Bueno, mi nombre es Francisco Linares, somos de El Salvador, juntamente con mi familia. Estamos acá hace un poco más de año y medio, viviendo con mi esposa, mis hijos. Soy el director de CILTA. CILTA es el Curso Internacional de Lingüística, Traducción y Alfabetización. Está ubicado en la ciudad de Lima, y acá es el lugar donde vienen personas de todo el continente que quieran entrenarse, capacitarse para ser traductores de la Biblia y alfabetizadores también. El Señor nos llevó todo un proceso, ¿no? Y fue hace 9 años, 10 años quizás, un poco más, que comenzamos este camino de trabajar lo que es la traducción de las Escrituras, pero el Señor nos llevó por otro lado, ¿no? Y ahora entonces estamos acá sirviendo al Señor, dirigiendo este programa,
trabajando con jóvenes en su mayoría, aunque no solamente son jóvenes los que tenemos, pero sí personas enviadas por sus iglesias en sus diferentes países y que luego van a salir al campo como traductores de la Biblia, alfabetizadores. Sé que no es un servicio misionero tradicional, ¿no?, de fundar iglesia, del evangelismo directamente, pero creemos que alguien tiene que hacer este trabajo, ¿no? Y la alfabetización pues es sumamente necesaria porque hemos tenido casos, bueno, en México mismo, hemos tenido casos donde se han traducido las escrituras, pero una vez impresas las Biblias están en bodegas, no se están usando. ¿Por qué no se usan? Bueno, porque no hay personas que enseñen a la gente, al pueblo, a leer las escrituras en su propio idioma, a que valoren su idioma, que entiendan que es algo que el Señor les ha dado, ¿no? Hay más de 200 millones de personas que no tienen nada, absolutamente nada de la palabra del Señor. Ellos no tienen la oportunidad de escuchar al Señor en su propio idioma. Necesitamos entonces dedicar esfuerzo, dinero, tiempo, personas para que esos pueblos tengan ese privilegio y más personas en el mundo se unan a la iglesia del Señor para que le adoren a Él. Sabiendo acerca del trabajo que existe en el área de traducción y alfabetización, viajamos más de 10 horas en búsqueda de acercarnos a esta realidad. A pesar del frío, tuvimos la bendición de estar con la hermana Hilda, quien ha trabajado por años en la misión Huanca, con quien también trabajamos en la Alianza. Su llamado y pasión por la labor misionera nos permitió profundizar aún más en cómo Dios ha puesto a hombres y mujeres a su servicio para que su palabra llegue a los no alcanzados. Misión Huanca es una organización que se dedica a apoyar a las iglesias, a los pastores, líderes, a capacitar, y también el fuerte que hacemos es la traducción. Ahorita estamos haciendo la traducción del Antiguo Testamento, ya estamos en el libro de Salmos y lo más precioso es ver a las iglesias que se gozan alabando en su propio idioma. Y al escuchar también, por ejemplo, las traducciones, según que vamos avanzando, también vamos usando en las iglesias. Tenemos el Nuevo Testamento ya publicado, lo publicamos en el 2006. Éramos como 4 personas nada más que trabajaban, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los traductores, y luego decidimos empezar el Antiguo Testamento, porque cuando a las iglesias llegaban el Nuevo Testamento, los hermanos lo primero que se alegraban y todo, hacían fiesta y todo, y luego decían, ¿y dónde está el Antiguo Testamento? El Nuevo Testamento es bastante, porque lo empezamos, por ejemplo, el lingüista que es Rick Floyd de los Estados Unidos, vino a la comunidad a vivir. La comunidad se llama Piwas y ahí vivieron ellos primero para poder aprender del idioma, porque tenía que formar, por ejemplo, todo el alfabeto. Desde el principio no tenía, el Huanca no tenía ninguna escritura, no tenía alfabeto. Entonces el lingüista empezó a escribir, escuchando fonológicamente. Entonces todo ese proceso ha demorado 25 años. Cristo Jesús, mi Kikinyanapama. Sacaron todo el alfabeto y presentaron al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación aprobó ese alfabeto y con ese alfabeto se vino trabajando. Por ejemplo, este año terminamos 5 libros, 6 libros, y entonces a eso tenemos que, y los traductores también tienen que darle duro. Ellos tienen que cumplir, por ejemplo, 30 a 35 versículos diarios a traducir. Entonces ese es su trabajo.
La comunidad huanca es muy extensa. Tenemos un aproximado de 400.000 huancablantes que están en los diferentes. Aquí, por ejemplo, Huancayo es el centro. Para el lado de ella, por ejemplo, es la zona altina. Ahí hay una gran cantidad también de comunidades. Y por la Huancayo, por ejemplo, tiene 3 provincias o más. Es Huancayo, es Concepción y Chupaca, solo en el Perú. Y eso, por ejemplo, hay pequeñas variaciones del idioma. Por el lado de Pariahuanca, donde vamos a ir, por ese lado, por ejemplo, con del centro, hay pequeñas variaciones. He ido aprendiendo el huanca es por la necesidad de que los hermanos me entiendan, porque antes, como le cuento, empecé desde muy temprana edad en la obra, pero yo siempre enseñaba en el idioma que yo sabía y en el castellano. Cuando yo enseñaba a las mujeres, no les entraba. ¿Por qué las hermanas son aquí así? ¿Por qué no pueden entender? Y yo me sentía frustrada. Y yo me sentía como, no, yo estoy en vano acá, no hice nada, algo así, ¿no? En el proceso he ido aprendiendo el huanca, y cuando le enseñaba en huanca, eso era otra cosa. Ellos aprendían fácilmente. Y eso me daba mucha alegría, y entonces eso fue la razón también de seguir aprendiendo el huanca. El viaje hubiera sido incompleto si no hubiéramos llegado al corazón de la comunidad huanca de Panta. Sin saberlo, nos esperaba un largo camino a más de 3.000 metros de altura, y por momentos al borde del precipicio en un camino de terracería. Pero cada minuto valió la pena, porque aún estábamos por vivir lo mejor. En 1950 salen de aquí 2 jóvenes que se van a estudiar a la ciudad de San Agustín de Cajas. Ellos se convierten al Evangelio por primera vez. Son niños aproximadamente de 12, 14 años. Ellos vuelven aquí, de allá ya trayendo el Evangelio, y los evangeliza a sus primitos, a sus primas, los evangeliza así entre jóvenes. En 1952 este jovencito gana a su papá para el Evangelio, desde lo cual se crea el Evangelio aquí. Preparan una pequeña iglesia de 10 metros de largo por 5 de ancho. Allí hacen su culto, sus reuniones, y se empieza el Evangelio. Y luego esta iglesia es el pionero del Evangelio en esta zona, en este valle de Pariahuanca. Es el primer pueblo donde llega el Evangelio, y los primeros también que salen a llevar el Evangelio para diferentes lugares. De aquí hemos evangelizado a toda la zona del frente que pertenece a Huancavelica. Hemos llegado hasta un lugar que se llama Tauribamba, que está de aquí a 3 días de caminata. Han llegado hasta ahí y hacíamos nuestras reuniones, nuestras fiestas, hacíamos en este lugar, venían de todo lugar. Y ahora pues se ha roto, ¿no? Porque hay un río aquí abajo, a 2 horas de aquí abajo hay un río grande, se llama el río Alao. Saltó un hueco en las alturas, una laguna, se vino al puente colgante que teníamos, se lo llevó y ha roto pues el pase. Ya no podemos pasar nosotros a la banda, tampoco ellos pueden venir acá. Ya kuna patuki kala huanca limaynito bibliata lulapa kunampa más me haytru intindipaku ya kuna kikipa limaynito, porque a veces castellano pi manam suma intindipakucho. Para nosotros ha sido una gran bendición de que se ha
empezado a traducir la Biblia en nuestra propia idioma huanca. Para nosotros la experiencia en la traducción del Nuevo Testamento ha sido muy excelente. Hemos colaborado. Bueno, ahora con el Antiguo Testamento estoy participando yo mismo y mi esposa también participa, pues, enseñando a las mayores, a las hermanas ya ancianas, en la alfabetización. Y bueno, cuando hacemos eso, enseñamos a toda la congregación, a toda la iglesia. Todos participamos, hermano. En el principio, a la verdad, hablar nosotros sabemos perfectamente, pero la escritura a veces no sabíamos, pues no. Nos ha tomado casi 7 a 10 años, hermano. Los hermanos de la iglesia y al público en general asistir esta noche al culto, porque tenemos visita, que nos han visitado nuestros hermanos de México. De esta iglesia han migrado muchos hermanos a diferentes ciudades, en el Perú, hacia como la costa, a la selva, y también al extranjero. Tenemos hermanos en Japón, un hermano que está allá pastoreando, un panteño, están 10 años de pastor. Tenemos también en España, tenemos otro hermano también que está pastoreando. Tenemos en Chile, tenemos en Ecuador, tenemos en Argentina, hermanos que están pastoreando también de aquí, panteños. Y ni que quiere decir en las ciudades cercanas, así como Lima, en Huancayo, por Satipo, en la selva central. Y esta iglesia también es una iglesia misionera, plataforma de misioneros prácticamente, hermano. Mi nombre es Emiliano Zamudio Salomé. Estás en el centro poblado de Panti, del distrito de Pariahuanca, de la región Junín, Huancayo, Perú. Más de 6.000 grupos étnicos están en dolor y oscuridad. No han oído la historia de Jesús y no tienen acceso a su palabra. Viven las consecuencias de su pecado. Ir hasta lo último de la tierra implica hacer misión donde pocos quieren ir. Una de esas etnias es la comunidad de los Huros, a la cual nos dirigimos. Ellos se ubican en el lago Titicaca, donde viven en islas flotantes que ellos mismos construyen. Conocerles nos trae a la mente Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Vamos a estar orando por ellos allá, por los Huros, ahí desde el ESEI y en los momentos de oración, para que Dios bendiga la vida de Alex y de su familia y de todos los que viven aquí, en este lugar. ¿Sí, Alex? Sí, claro. Muchas gracias. Pues que Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias a ti. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y lo encuentren. Se necesita mucho discipulado. En la gente puedes encontrar pastores, hermanos de años de haberse convertido a Cristo, que no te conocen bien la Biblia, no conocen bien la palabra de Dios, no conocen al Dios de la Biblia y ellos dicen que sirven a Dios. Entonces, eso puedes ver desde Perú. Se necesita mucho conocimiento de la palabra de Dios y en este caso del Dios de la Biblia.
porque sus experiencias las tienen, Dios les ha respondido, los ha sanado, los ha liberado. Pero cuando hablamos de la Biblia, ¿dónde está eso? Tocamos un texto bíblico, ¿eso está en la Biblia? Necesita hombres y mujeres que vengan a ser discípulos así, de esa manera. Perú es un país de grandes oportunidades para hacer misión. Tenemos los Urus en el lago Titicaca, tenemos los Huancas en la sierra cerca de Huancayo, tenemos los quechuas, los aymaras y grupos aislados tanto en la sierra como en la selva Amazonas. Y quiero decirte que el llamado de Dios no es solo para mí. Tú eres parte de la misión. Es evidente la mano de Dios obrando en el Perú y de cómo puede actuar en las etnias menos alcanzadas. Haber estado ahí rompe nuestros paradigmas, nos acerca al corazón de Dios y a su deseo de que todos los pueblos le conozcan y le alaben. No podemos ser espectadores ante esta latente necesidad. Dios está esperando que respondas al llamado, que seas un protagonista en este tiempo. Es el momento de involucrarnos en la misión de Dios. ¿Cómo vas a responder?